Hay muchas personas, aun algunos cristianos, que parecen creer que los 10 mandamientos fueron solamente para la dispensación mosaica y que no son parte del Evangelio actual. Al comenzar a estudiar estos 10 principios, revelados hace más de 3000 años, pregúntese qué importancia tienen en la actualidad. ¿Forman parte del Evangelio como lo tenemos hoy día o eran solamente para los antiguos israelitas? Esta pregunta es sumamente importante para usted. Cecil B. DeMille, productor de la película Los 10 Mandamientos, hizo esta observación. Algunos, que no conocen la Biblia ni la naturaleza humana, tal vez vean en la escena de la orgía del becerro de oro solo una expresión de la imaginación hollywoodense, pero quienes tienen ojos para ver apreciarán en la misma una terrible lección acerca de cuán rápidamente una nación, o el hombre mismo, puede caer si no obedece la ley de Dios. Si el hombre no es gobernado por Dios, ciertamente será gobernado por tiranos, y no hay tiranía más imperiosa y devastadora que el propio egoísmo del hombre sin ley. Al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Obedeciéndolos, por el contrario, podemos elevarnos a la plenitud de libertad bajo la guía de Dios. Dios quiere que seamos libres y con osadía divina nos otorgó el poder de elegir. Después de que el Señor se los dio a Moisés, éste los repitió al resumir las experiencias de Israel en el desierto. Con su propio dedo el Señor escribió los 10 mandamientos sobre planchas de piedra. Estos mandamientos representan la ley básica del Todopoderoso y desde ese entonces han constituido los elementos básicos de la ley civil y religiosa. Son fundamentales para nuestra relación con Dios, constituyen parte integral del Evangelio restaurado del Señor Jesucristo y son esenciales para que lleguemos a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos encontrar algunas variantes de estas leyes en las reglas establecidas en Levítico y Deuteronomio, que se aplican a situaciones específicas, pero, en general, son la base para toda conducta apropiada del hombre. Estos mandamientos muestran al hombre, en orden de prioridad, las 3 facetas más importantes de su vida. Los 4 primeros mandamientos se refieren a su relación con Dios. El quinto establece la importancia de la familia y de las relaciones familiares apropiadas. Los 5 restantes regulan la relación del hombre con sus semejantes. El hombre que se ha comprometido a perfeccionar su relación con Dios, con su familia y con sus semejantes está en camino a la perfección en todas las cosas. El primer mandamiento enseña al género humano lo que debe ser más importante en su vida. Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se ve afectado. Nada en la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, puede tener más importancia para nosotros que Dios. Cristo enseñó eso a sus discípulos: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en esta dispensación dijo: no temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte a fin de que seáis hallados dignos. Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí. Dios no nos favorecerá si lo ponemos en segundo lugar en nuestra vida, y si vamos detrás de cosas mundanales, sin importar lo que ellas sean. El mandamiento del Salvador fue: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En revelaciones dadas a José Smith, el profeta, el Señor enseñó que debemos tener la única mira de glorificar a Dios. Al principio algunos pueden pensar que el hecho de que el Señor demande adoración y devoción exclusiva suena un tanto egoísta. Pero se debe tener presente lo siguiente: primero, como Señor y Creador de todo el universo con todo el poder, conocimiento y gloria, Dios no necesita la adoración del hombre para engrandecerse. De manera que su celo no es por proteger su propio estado. Lo segundo a tener en cuenta es que el Señor enseñó a Moisés que la obra de él es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Cada vez que sus hijos dan más importancia a algo que la que dan a Dios, sea lo que fuere, en ese momento comienzan a desviar la obra de él y sus propósitos.
Él es la única fuente de poder y conocimiento suficientes para otorgar la salvación, y el poner algo por encima de él disminuye la capacidad del hombre de participar de ese poder y conocimiento para salvación propia. Por eso es por lo que, ante todo, él dice a sus hijos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un reconocido estudioso de la Biblia lo dice en esta forma, este mandamiento prohíbe toda clase de idolatría mental y todo apego desmedido a las cosas terrenales que estimulan los sentidos. Dios es la fuente de felicidad y toda criatura inteligente puede ser feliz solamente mediante él. El primer mandamiento que nos ha dado tiene el propósito de evitarle aflicción al hombre y de darle felicidad, apartándolo de toda dependencia falsa y llevándolo a Dios mismo, la fuente de todo bien. Todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo. Sin embargo, la idolatría que más nos preocupa es la adoración consciente a otros dioses. Algunos son de metal, terciopelo, cromo, de madera, de piedra y de ricas telas. No son hechos a imagen de Dios o del hombre, sino que se elaboran para proporcionar al hombre comodidad y deleite, para satisfacer sus caprichos, ambiciones, pasiones y deseos. Algunos carecen de forma física alguna, pues son intangibles. Los ídolos modernos o dioses falsos pueden asumir formas tales como ropa, casas, negocios, máquinas, automóviles, botes de recreo y otras numerosas atracciones materiales que nos desvían del camino hacia la santidad. ¿Qué importa que el objeto en sí no tenga la forma de un ídolo? Igual sería para mí ver a un hombre adorar a un dios pequeño hecho de latón o de madera, que verlo adorar sus bienes. Las cosas intangibles constituyen dioses igualmente prestos. Otra imagen que los hombres adoran es la del poder y el prestigio. Muchos huellan con los pies los valores espirituales, y con frecuencia los valores éticos, en su ascenso al éxito. Estos dioses de poder, riqueza y prestigio son sumamente exigentes, y son tan reales y verdaderos como los becerros de oro de los hijos de Israel en el desierto. Si los celos son un rasgo negativo, ¿cómo es que Dios es un Dios celoso? La raíz hebrea kane significa ardor, celo, celos. Por lo tanto, la implicación es que el Señor posee sentimientos profundos y firmes con relación a la idolatría. La razón parece clara, el único poder para salvar de los lazos del pecado a la humanidad está en Dios. Toda adoración falsa, por lo tanto, se interpone entre el pecador y ese poder. Como Dios ama a sus hijos y desea solamente su mayor bienestar eterno, es celoso, es decir, tiene sentimientos profundos con relación a cualquier inclinación a la adoración falsa que aquellos puedan tener. En varios pasajes el Señor indica que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo que se ha interpretado de la siguiente manera. El Señor no castigaría a nadie por un pecado que no cometió. Si los hijos aprenden el mal proceder de sus padres y siguen su mal ejemplo, el Señor los castigará, mas no lo hará si se arrepienten y le sirven. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En este mandamiento hay dos aspectos que resaltan por su importancia. Primero, el tercer mandamiento implica que debemos tener una actitud sincera y reverente hacia Dios y su nombre. Este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia en la que se usa el nombre de Dios, o donde nos referimos a Él como testigo de la verdad. Necesariamente prohíbe toda mención liviana e irreverente de Dios o de cualquiera de sus atributos. En una época en que lo profano domina tanto las conversaciones del mundo, es bueno recordar la advertencia del Señor de que no tendrá por inocentes a tales personas. Es difícil entender cómo un individuo puede acercarse verdadera y sinceramente a Dios en oración, buscando una bendición de su mano, y al mismo tiempo ser tan irrespetuoso como para tomar en vano el nombre de Él. La profanidad es incompatible con la reverencia. Ciertamente en este momento crítico en la historia de nuestra nación, cuando tenemos necesidad de la ayuda de Dios, deberíamos asegurarnos de no ofenderlo con nuestra forma de hablar.